Cuando analizábamos las propiedades eléctricas, siempre hacíamos mención de la influencia de la temperatura, la humedad y el tiempo en que se aplica la tensión. Son factores de gran importancia y deben figurar en el informe o protocolo de ensayo para asegurar las condiciones y repetitividad de cualquier ensayo. De esta forma, la norma del Comité Eléctrico Internacional, la IEC 60212, la europea UNE con igual número y en nuestro país la IRAN 2460, llevan como nombre condiciones estándar de uso antes y durante la prueba, materiales aislantes eléctricos sólidos, condiciones normales para su ensayo. Dentro de la sección objetivos, establecen como primer objetivo conseguir una mayor repetitividad de los resultados de los ensayos, neutralizando parcialmente las variaciones de las propiedades de los materiales. Y segundo objetivo, asegurar la uniformidad de las condiciones necesarias para los ensayos. En la sección definiciones establece términos como preacondicionamiento, tratamiento de una probeta con el propósito de eliminar o neutralizar parcialmente el efecto de las condiciones anteriores, principalmente la temperatura y humedad. Este tratamiento, también conocido como normalización, precede usualmente al acondicionamiento de una probeta, es decir, eliminar o neutralizar condiciones anteriores, y se lo denomina también normalización. Acondicionamiento consiste en la exposición de una probeta durante un tiempo determinado en un medio con una humedad relativa y una temperatura especificadas, o inmersión completa en agua o en otro líquido durante un tiempo y a una temperatura determinada inmediatamente antes del ensayo. Condiciones de ensayo: la temperatura y la humedad del medio ambiente o temperatura y naturaleza del líquido si hubiese inmersión en el momento de efectuar los ensayos. Se define atmósfera normal de referencia como una temperatura de 20 grados, una humedad relativa al 65%, una presión atmosférica de 1013 milibares, y también se define el concepto de humedad relativa. Acá vemos una tabla extraída de la norma IRAN 2460, condiciones atmosféricas normales para los ensayos y el acondicionamiento, donde hay una columna con distintas alternativas para esas condiciones en duración, temperatura y porcentaje de humedad. Con la duración siempre se especifica en horas, y si en una norma en particular se refiriera a duraciones en días, por ejemplo, se traslada a horas, por ejemplo, 8 días, 1344 horas. Especificaciones sobre las posibilidades de variación de porcentaje de temperatura, humedad. Se denomina atmósfera normal B a una de 23 grados centígrados, 50%, y se la considera la más adecuada en general para ensayos. Distintas posibilidades de variación de la gama de temperatura. Esta es la continuación de la tabla anterior. Y condiciones normales de inmersión de un líquido para ensayos y acondicionamiento. El caso anterior era en aire a una determinada temperatura y humedad. En este caso es inmersión en líquido. Finalmente, el código para la especificación del preacondicionamiento, el acondicionamiento y los ensayos es algo como vemos en esta filmina. En el caso de un preacondicionamiento durante 48 horas a una temperatura de 50 grados y una humedad menor a 20%,
un acondicionamiento durante 96 horas a una temperatura de 23 grados y una humedad menor a 50%, y finalmente un ensayo al que se le antecede el código M a 23 grados y una humedad de 50%. Si no se necesita preacondicionamiento, se deja solo los últimos términos y sería un caso como el que estamos viendo. Por ejemplo, en el caso de la rigidez dieléctrica, la IEC 2341 o la norma UNE 21316-1 o la IRAN 21031 indican si se hace el ensayo en aceite, puede ser a 20 grados o 60 grados centígrados, esperar 30 minutos para empezar el ensayo. Si se hace en aire, con una humedad relativa de entre 60 y 80% a 20 grados centígrados, luego se le aplica una tensión alterna, se mide la tensión pico, el ensayo puede ser escalonado o continuo. En el caso de rigidez dieléctrica, la IRAN 21031 pide, para determinar esa rigidez dieléctrica de una probeta, sumergirla durante media hora en aceite a 60 grados centígrados. Luego realizar el ensayo también en aceite a 60 grados centígrados, y el código que debe agregarse junto con los valores obtenidos en el ensayo es el siguiente. Si se hace en aire con humedad relativa entre 60 y 80% y a una temperatura de 20 grados, el código sería el siguiente. Veamos las principales propiedades mecánicas que normalmente son pedidas en los materiales aislantes: resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, resistencia a la cortadura, al choque, dureza, límite elástico y maquinabilidad. La resistencia de tracción se define como la propiedad de resistir esfuerzos mecánicos que tienden a estirar o alargar el material. Como regla general, los materiales aislantes tienen resistencia a la tracción bajas, entre 140 y 150 kilos por centímetro cuadrado. Hay que tener en cuenta que además de las propiedades propias del material, influye mucho el método de fabricación. Por ejemplo, el moldeo tiene gran influencia en los valores finales. Decíamos que por lo general los valores son bajos, pero hay excepciones. Por ejemplo, algunos plásticos extruidos tienen valores muy altos que podrían competir con cualquier metal, superiores a los 4000 kilos por centímetro cuadrado. Como en los otros casos, la temperatura y la humedad hacen que disminuya la resistencia a la tracción. La resistencia a la compresión es la propiedad de resistir esfuerzos mecánicos que tienden a acortar o comprimir el material. Los valores de resistencia a la compresión por lo general son más elevados que los de tracción, o sea que se necesita más esfuerzo para romper un material aislante por compresión que por tracción. Según el tipo de material, el valor de resistencia a compresión está entre 500 a 2500 kilos por centímetro cuadrado. Lo mismo que en el caso anterior, la temperatura y humedad influyen notablemente en la resistencia a la compresión, que disminuye al aumentar estos valores. La resistencia a la fricción se define como la propiedad de resistir esfuerzos mecánicos que tienden a doblarlo. De la misma forma que en los casos anteriores, la resistencia a la fricción está influenciada por la humedad y por la temperatura
en forma negativa. Para realizar el ensayo generalmente se apoya la probeta por sus dos extremos y se aplica la carga en el centro. El ensayo consiste en determinar la flecha máxima que alcanza la probeta antes de la rotura y el valor de la carga máxima aplicable. La carga se aplica en el centro de la probeta por medio de un botón de presión semicilíndrico de unos 10 milímetros de radio y se va aumentando gradualmente a razón de 2 a 4 kilos por segundo desde cero hasta la rotura de la probeta. Un par de propiedades de importancia para materiales de poco espesor son la flexibilidad y la plegabilidad. La flexibilidad se determina por el número de veces que puede doblarse el material en uno y otro sentido antes que aparezcan las primeras grietas, y la plegabilidad por el número de veces que puede plegarse en uno y otro sentido antes que aparezcan las primeras grietas. Otra propiedad mecánica de importancia es la dureza. Es una propiedad que tiene directa relación con la resistencia al desgaste. Se determina a partir de la resistencia que opone el material a ser penetrado por una bola o punzón de diámetro normalizado. En el caso de materiales aislantes, el ensayo de dureza consiste en comprimir una pequeña bola de acero sobre la superficie del material. La bola de acero tiene un diámetro de 5 milímetros y se presiona sobre el centro de la probeta con una fuerza constante de 50 kilos. La dureza del material será tanto mayor cuanto menor sea la huella. Dentro de las propiedades físicas de los materiales aislantes se destacan el peso específico, que se define como el peso por unidad de volumen, las unidades en gramos por centímetro cúbico, la higroscopicidad, que se define como la capacidad de absorción de humedad que tiene el material. Se determina a partir de medir el peso antes y después de sumergir el material en agua un determinado tiempo a una determinada temperatura. La higroscopicidad es una consecuencia directa de una propiedad que veremos a continuación, que es la porosidad, ya que en los poros es donde se aloja el agua, la cual se incorpora al material, y esta puede proceder de la humedad atmosférica o de un ambiente húmedo en que se encuentra el material o si está sumergido. Para evitarlo, se impregna o recubre el material con una capa aislante. La porosidad es la propiedad que tiene prácticamente todos los cuerpos de dejar espacios vacíos o poros entre sus moléculas. Entre los principales inconvenientes podemos mencionar el acumular humedad y polvo, o que en el interior del material se produzcan procesos de ionización o descargas parciales que vamos a ver más adelante, que producen un proceso de erosión hasta la posible destrucción del material. Entre las ventajas podemos mencionar un menor peso específico y en general la porosidad produce un mejor aislamiento térmico, que en muchos casos es deseable, sobre todo en los que el material pueda ser tocado por alguna persona. Veamos las principales propiedades térmicas de los materiales aislantes y comenzamos con el calor específico, que se define como el calor necesario para elevar 1 grado centígrado de temperatura de 1 gramo de material. En general se busca que sea lo más elevado posible, de manera que al estar sometido el material a la acción del calor, la elevación de temperatura sea lo menor posible
y de esta forma evitar que la alta temperatura ocasione daños en el material. La conductividad térmica se define como la facilidad que presenta el material al paso de calor a través de él. Se busca que sea baja, en general si debe tocarse, o por ejemplo en el caso de aceites todo lo contrario, para que permita disipar el calor al exterior, por ejemplo en un transformador, que sea alta. Otra propiedad térmica muy importante es la inflamabilidad, que es la temperatura en la que aparece la llama. Por lo general define la facilidad que tiene un material para inflamarse. En lo posible se prefiere los materiales menos inflamables porque ofrecen un mayor grado de seguridad de funcionamiento, sobre todo si se va a trabajar a temperaturas altas o en lugares con peligro de incendio eh, o que propague la llama. Y finalmente llegamos a una propiedad muy importante, que es la temperatura de seguridad, que se define como la temperatura límite a que puede estar sometidos los aislantes sin que se produzca la degradación de sus características que lo conduciría a la destrucción. Vimos que las pérdidas de energía de los materiales aislantes se manifiestan en forma de calor y también vimos que el calor disminuye la resistencia a aislamiento, la rigidez dieléctrica, afecta negativamente la resistencia mecánica y, como veremos en las próximas diapositivas, aumenta la facilidad para ser atacado por agentes químicos. Por lo tanto, es muy importante conocer la capacidad de resistencia a la acción del calor o la temperatura límite a la que pueda estar sometidos los aislantes sin que se produzca la degradación de sus características que terminarían en la destrucción del material. Esta es la que se denomina temperatura de seguridad. Como resumen, cuando mayor es la temperatura, menor es la resistencia de aislación, menor es la rigidez dieléctrica, disminuye la resistencia mecánica y disminuye la resistencia a los ataques químicos. Y en algunos materiales se produce un reblandecimiento, es decir, pérdida de sus propiedades mecánicas. Dentro de las propiedades químicas de los materiales aislantes mencionamos la resistencia al ozono. El ozono es una forma alotrópica del oxígeno. Forma alotrópica significa que es una forma estable. Se produce al ionizarse el aire por acción de un campo eléctrico intenso. El ozono es mucho más oxidante que el oxígeno, lo que produce una degradación de la aislación en las zonas donde haya alta concentración de campo y por lo tanto generación de ozono. Este es un tema muy importante, sobre todo en cables de media tensión y alta tensión, que se debe tener en cuenta. Para contrarrestar esta oxidación se utilizan sustancias especiales denominadas antioxidantes. Otra propiedad química de los materiales aislantes que mencionamos es la resistencia a la luz solar. La luz solar y principalmente el contenido de irradiación dentro del espectro ultravioleta provoca reacciones químicas. Uno de los efectos conocidos son las quemaduras producidas por el sol y otro son los cambios químicos provocados en muchos materiales aislantes. Los resultados de estos efectos sobre los aislantes son su decoloración y la transformación en un material más frágil que a lo largo del tiempo puede resultar inadecuado para la misión que debía cumplir originalmente. Otra propiedad a tener en cuenta dentro de las propiedades químicas de los materiales aislantes
es la resistencia a los ácidos y álcalis. El efecto de los ácidos y los álcalis de alta concentración sobre los metales es disolverlo, y el efecto sobre la mayoría de los materiales aislantes es descomponerlos, y esto se manifiesta primero por un ablandamiento y a veces por un aumento de volumen del material afectado, lo que produce una notable disminución de sus propiedades mecánicas y eléctricas. Otra propiedad química de interés es la resistencia a los aceites. En general, los materiales aislantes son resistentes a la penetración del aceite, ya sea si se trata de aceites minerales, vegetales o animales. Pero, por ejemplo, el caucho y la ebonita son buenos materiales aislantes con excelentes propiedades elásticas y no son recomendables para usar sumergido en aceite. El deterioro del aislamiento de caucho puede evitarse con una composición especial o aplicando capa de barnices, de ceras o de cauchos sintéticos que tiene una mayor resistencia al aceite. Finalmente, veamos la influencia de la temperatura en las propiedades de los materiales aislantes, que determina una clasificación en función de las posibilidades de uso de cada material. Los siguientes conceptos generales son útiles en la selección de los valores adecuados de elevación de temperatura para condiciones particulares de funcionamiento y se tienen en cuenta por las normas para esta clasificación. Primero, en general, el fallo de un material aislante no se produce de manera brusca. La temperatura que actúa durante un determinado periodo de tiempo disminuye la resistencia mecánica de los materiales aislantes, fundamentalmente aquellos de estructura orgánica. Los hace más quebradizos y provoca a la larga su desintegración bajo la acción de vibraciones o esfuerzos mecánicos importantes. Segundo, el tiempo en que el material aislante conserva sus propiedades dieléctricas no depende solamente del material utilizado, sino también de sus propiedades mecánicas y del valor de los esfuerzos mecánicos que está sometido. Tercero, la vida de un material aislante depende también del acceso de oxígeno, humedad, productos químicos, etc., al interior de su estructura. La vida de un material aislante depende del tiempo que trabaja y de la carga que soporta realmente durante su funcionamiento. Y quinto, la temperatura ambiente afecta directamente a la temperatura que alcanzan las máquinas y aparatos eléctricos en funcionamiento. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se ha establecido las bases para fijar los límites de temperatura de los materiales aislantes. Estas bases son la clasificación de los materiales aislantes en función de las temperaturas límites de funcionamiento que se les puede asignar razonablemente, elección de un valor adecuado de temperatura ambiente límite que, al ser restado de las temperaturas límites anteriores, proporciona los valores límites de aumento de temperatura. De acuerdo con lo expuesto, las normas realizan una clasificación térmica de los materiales. En Argentina, la norma IRAN 2180, publicada en 1993, agrupa los materiales de la siguiente forma. Antes de ver las clases de aislación, remarquemos que la clasificación en función de la temperatura es temperatura límite de funcionamiento a régimen continuo y en el punto más caliente. Se denomina como clase de aislación I al aislamiento compuesto de materiales o asociación de materiales
como el algodón, la seda, el papel sin impregnación, maderas duras como el fresno, el arce, el nogal, el roble, teca, pino y abeto, que se utiliza mucho en soporte de líneas aéreas. Se da la posibilidad de que otros materiales o asociación de materiales puedan estar comprendidas en esta clase si la experiencia o ensayos muestran que son capaces de funcionar a una temperatura límite de funcionamiento de 90 grados centígrados. Se define como clase de aislación A aislamiento compuesto de materiales o asociaciones de materiales tales como el algodón, seda y papel cuando están convenientemente impregnados o bien cuando están sumergidos en un dieléctrico como el aceite. Hay una aclaración sobre ese término convenientemente impregnados que hace la norma y dice que se denomina convenientemente impregnado cuando una sustancia apropiada, tal como un barniz, penetra en los huecos existentes entre fibras, eliminando el aire hasta un grado suficiente para unir adecuadamente los componentes de la estructura aislante y que además provee una película superficial que impida convenientemente el ingreso de humedad, polvo u otras contaminaciones. La clase E, que tiene una temperatura límite de funcionamiento de 120 grados centígrados, encontramos papel o algodón convenientemente impregnados o sumergidos en un dieléctrico líquido de clase E, papel vaquerizado, esmalte en base a acetato de polivinilo y barnices a base de resinas alquílicas. Las resinas alquílicas son barnices secantes de gran duración, poder adhesivo y flexibles. La clase de aislación B de 130 grados centígrados como temperatura límite de funcionamiento aparece la mica, la fibra de vidrio con aglomerantes de clase B, esmaltes en base a resinas poliuretanos, resinas fenólicas, conocidas como baquelitas, la melamina, resinas epoxídicas y resinas de poliéster. La clase de aislación F, con una temperatura límite de funcionamiento de 155 grados, aparece la mica, el fibra de vidrio, con aglomerantes de clase F, donde aparecen resinas epoxídicas o de poliéster. La clase de aislación H, nuevamente la mica, fibra de vidrio con aglomerantes de clase H, resina de silicona, barnices a base de resina de silicona. Y la clase de aislación C, mayor que 180 grados centígrados, materiales inorgánicos, la mica, fibra de vidrio con aglomerantes inorgánicos como la porcelana, los cerámicos, el vidrio, el cuarzo. Esta tabla aparece en la norma IRAN 2180. En la primera columna, las clases de aislamientos que estuvimos mencionando. En la última columna, la temperatura máxima en el punto más caliente para cada una de ellas. Y en las otras columnas, la temperatura ambiente máxima que se toma de referencia, el aumento medio de temperatura sobre el ambiente para cada una de las clases de aislamiento, la temperatura límite media y el aumento máximo de temperatura en el punto más caliente.